Buenas tardes. ¿Cómo va el calorcito allá afuera? ¿Y alguien se echó una vueltecita afuera o no? ¿Quiénes de ustedes tienen empresas? Ya ahorita, muy bien. ¿Y los demás quieren poner una empresa? ¿Por eso vinieron parte del evento? Bueno, muy bien. Pues hoy vamos a hablar un poquito de este tema, por qué la mayoría de las pymes no se desarrollan y cómo hacer que sí. ¿Y por qué nos interesan que ustedes sean exitosos? Básicamente, no sé si alguien sabía de este dato, pero esto es a nivel mundial, incluyendo México. El 70% del PIB y el 80% de los empleos en el mundo los generan las pymes, las micro y pequeñas empresas. Entonces, es sumamente importante que todos ustedes tengan éxito, porque de eso depende prácticamente la economía mundial. Muchos creemos o tenemos la idea de que realmente no es así, que depende de las empresas grandes, pero no es así, ¿no? Estos son estadísticas a nivel mundial. Si bien las empresas grandes y los gobiernos son los que normalmente tienen la mayoría de la atención por su tamaño, pues no son los que generan la mayoría, ¿no? Y no sé si algunos de ustedes conocen las estadísticas de fracaso de las pymes. ¿Alguno de ustedes tiene algún dato sí? Más o menos. Los primeros 2 años. Muy bien, tienes el dato exacto. es por ahí. Sí, que ahorita vamos a poner. El año pasado, el TEC de Monterrey, el Instituto Garza Lagüera para el Emprendedurismo y el Failure Institute hicieron un estudio que realmente refleja, nosotros podemos ser un poquito más grande e irnos hacia la parte de abajo, si se puede hacer más grande. Refleja, estos datos prácticamente tienen toda la vida. Nosotros esta información la tenemos manejando desde hace más de 50 años, son prácticamente los mismos en todo el mundo. Está excelente ahí. Vamos más para abajillo, ¿no? Más, hasta abajo. Más, bajo. Hasta abajo, ahí está, ¿no? Eso es el dato más o menos, de hecho es prácticamente muy acertado. Este fue entre 2009 y 2012, dice que en México nacieron 1.135.000 empresas y murieron 884.000. La tasa de 75% cierran a los 2 años, es muy parecida. Y las demás estadísticas son prácticamente iguales. En el caso de Chile, 25 desaparecen el primer año, están más o menos ahí. En el caso de Argentina, aparentemente están bastante peor, solo 7 llegan al segundo año, y así se va, ¿no? Prácticamente son estadísticas mundiales, y podemos regresar a la otra. Entonces, imagínense el impacto que pueden tener si ayudamos a que cada vez empresas pequeñas como ustedes tengan éxito, porque si el 70% del PIB y el 80% del empleo es generado por las pymes y el 80% no llegan los primeros 2 años, y la realidad es que los que sí logran sobrevivir, literalmente la mayoría se la pasan en un modo de supervivencia. O sea, ahí la van llevando, híjoles, apenas, y sufren y pasan los años y ahí más o menos, y están sobreviviendo, no necesariamente teniendo un negocio exitoso, rentable, que es lo que todo el mundo aspiraría, ¿no? Entonces imagínense qué pasaría si mejoramos el impacto de estadísticas. En lugar de que el 80% no llega a los primeros 2 años, sea el 70, el 50, o sea, con cualquier porcentaje que ayudemos a que ustedes sean exitosos en el largo plazo, con que dure 1 año más una pyme o 2 años más, el impacto que tiene económico y social es inmenso, es brutal, porque tiene proveedores, tiene colaboradores, compra productos, servicios, etcétera. Entonces, es por eso que es muy importante, y creo que todo esto que se está dando, y aquí que también Manregio tiene ya muchos años enfocándose en eso, cómo hacer que las pymes sean exitosas, ¿verdad? Y en realidad, si ustedes se fijan, ya últimamente el mundo ya está cambiando mucho. La época de los empleos masivos ya se terminó.
Hoy en día lo que escuchamos en la información en todo el mundo es que cada vez hay menos empleo. ¿Por qué? Porque las empresas grandes cada vez son más eficientes con el uso de la tecnología y cada vez hacen más con menos. En México, en 1950, 60, según la NUES, que es la Asociación Nacional de Universidades Públicas y Privadas de México, que básicamente congrega a todas las universidades, tienen ellos una asociación, yo no sabía que la tenía, me invitaron el año pasado a dar una plática en Puebla. Ellos, sus estadísticas dicen que en los 60, por cada persona que se graduaba de la universidad, habían 4 opciones de trabajo. Y hoy en día, por cada opción de trabajo hay 4 candidatos que están compitiendo por ahí. O sea, prácticamente ya cambió. Esta época de la revolución industrial donde se generan empleos masivos prácticamente ya terminó, ya no va a regresar. Ya las empresas grandotas se han consolidado, se van a seguir consolidando y no va a haber ya mucho empleo masivo como se ve antes. Entonces, es por esto que el tema de que las pymes y los emprendedores sean exitosos realmente, literalmente, es la única vía para que los países sean sustentables, porque ya por lo demás ya no va a suceder. Y en muchos países siguen todavía soñando, incluyendo en los Estados Unidos, mucha gente con aquellas épocas donde te graduabas, tenías 4 ofertas de trabajo y ya no va a regresar, ¿no? Entonces, muy bien. Un poquito les voy a platicar cómo llegué aquí. Yo pasé un poquito por todo el proceso que pasa un emprendedor, me gradué, puse mi primera empresa después de graduado y ahí fue cuando por primera vez me di cuenta de que supuestamente lo que me habían enseñado en la universidad aquí me iba a servir para el mundo profesional. Me di cuenta que para desarrollar una pyme desde cero no me habían enseñado absolutamente nada. Dije, oye, pues supuestamente yo estudié una carrera y esto me tiene que ayudar y al momento de estar ahí desarrollando una pyme desde cero me di cuenta que no tenía las herramientas. Y no solo eso, sino que además muchos de mis amigos y socios con los que empecé mi empresa también eran graduados y digamos que éramos un equipo bastante diverso, pero nadie sabía realmente qué hacer. Casi todo el mundo estábamos pues ahí, pues qué hacemos, cómo le hacemos, pues a ver, pues tú haces esto, yo hago esto y pues ahí lo vamos llevando, ¿no? Y de ahí empecé un poquito a investigar, y pues entonces ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Dónde enseñan a desarrollar una pyme desde cero? Y me empecé a clavar en este tema y fue descubriendo que prácticamente en ningún lado lo hacen. Luego me metí a estudiar una maestría, mi negocio empezó a desarrollar rápidamente, porque dije, quiero aprender a manejar mejor mi negocio, voy a estudiar una maestría de administración, es lo lógico, y me estudió exactamente lo mismo. Yo iba a la maestría, veía mejores prácticas de negocio de las mejores empresas del mundo y casos de las mejores empresas, las más grandotas, y yo me regresaba a mi pyme y decía, ¿y esto a mí de qué me sirve? O sea, yo mañana tengo que pagar la nómina y no tengo con qué pagarla, y tengo broncas con mi personal, y tengo broncas con los clientes, y tengo broncas con todo, y todo esto que yo estoy yendo a estudiar no lo puedo implementar aquí en mi pequeña empresa. Y entonces, de ahí fue como llegamos a esto que es IMIT. Leí junto con un amigo un libro que se llama The IMIT, que lo escribió Michael Gerber, que es el mito del emprendedor. Estuvo un rato en México en español, ya la editorial ya no lo publicó. Es considerado hoy en día como uno de los 10 libros más importantes de negocios en los últimos 50 años, por publicaciones como The Wall Street Journal, Inc. 500, The Economist, The Newsweek, que todos los años hacen una encuesta, cada uno de ellos, al mercado y le preguntan a los emprendedores y dueños de las pymes qué libros le recomendarías tú a otro emprendedor de las pymes, y ese libro sale desde hace 25 años en los primeros 3 lugares. Leímos el libro y ahí por primera vez nos cayó el 20 que ahí sí nos estaban platicando qué es lo que nos estaba pasando a nosotros como empresa, y lo que sucedió fue que eventualmente nosotros contratamos el programa de coaching que estaba en Estados Unidos y nos transformó en nuestras empresas, y de ahí decidimos nosotros traerlo acá a México, y así empezamos con esto. Luego posteriormente trajimos más metodologías enfocadas y especializadas en pymes, que es lo que nosotros no habíamos encontrado. Tengo ya muchos años yo relacionado en el medio de los emprendedores y las pymes.
respiro, hablo con pymes todos los días, ayudamos a pymes en México y fuera de México todos los días. Estoy en varias asociaciones de emprendedores y de pymes y es algo que me apasiona, ¿no? Bueno, parte de la plática que les vamos a dar hoy es que hoy en día tenemos un pequeño problema, porque si ustedes se meten en Google a buscar cualquier cosa, les van a salir millones de resultados. Antes teníamos un problema de falta de información, no estaba muy disponible hace 20, 30 años. Hoy en día hay exceso de información. El problema, tú te metes y hay tanta información y no tienes el tiempo obviamente de revisarla toda, que no es fácil. Entonces, una de las habilidades que es muy importante que se empiece a desarrollar por las personas hoy en día va a ser el cómo ir llegando a la información adecuada, la que me sirve a mí y en el menor tiempo posible, porque me puedo pasar años buscando con todo, simplemente buscando en Google. Y hoy lo que les voy a hacer es ahorrar muchísimo este trabajo, porque les voy a resumir cientos de libros que se han escrito sobre emprendedurismo, estudios que se han hecho sobre emprendedurismo y pymes, y les voy a resumir muchísima de esa información aquí, ¿no? en esta plática con esto, ¿no? Otra cuestión que está sucediendo hoy en día es que vivimos una época de falta de transparencia, ¿no? Hoy en día poca gente confía en las instituciones, el gobierno ni se diga, ¿va? Yo creo que el gobierno, la gente no, tiene muchos años que no confía en el gobierno y con justa razón, pero antes las empresas grandes como que eran el icono de que, pues bueno, al menos se puede confiar en ellas. Hoy en día, después de los escándalos que hemos visto en los últimos 20 años de corrupción y de muchas cosas, pues ya no sucede, ya también dudamos de las empresas grandes, ¿no? Entonces, hace 30 años comamos una coca y decíamos, pues no pasa nada, y luego la coca sacaba otro refresco y decías, pues es Coca-Cola, ¿por qué me va a dar algo que es nocivo para más mi salud? Hoy en día sabemos lo nocivo que es, y entonces decimos, oye, pues ya, aunque Coca me digas que es lo más saludable que me estás vendiendo un Sprite, yo sé que no es. Entonces, existe esa desconfianza, y bueno, pues es importante preguntar quién es la fuente, de dónde viene esta información. Muchas veces no indagamos quién está detrás del que está diciendo la información. Pero bueno, el objetivo de esta plática es compartir información valiosa y que esta información la puedan utilizar y retenerla, de preferencia a los que van a tener sus empresas en el futuro. Los que ya la tienen la pueden implementar inmediatamente. ¿Alguien ubica a Thomas Elliott Friedman? ¿Alguien sabe quién es? ¿Alguien ha escuchado hablar de él? ¿No? ¿Nadie? Thomas Friedman es un reportero del New York Times bastante famoso, escribió un libro hace muchos años que se llamaba El mundo es plano, The World is Flat, y es muy muy conocido, es escritor y reportero. Y esto lo escribió en Twitter y en Facebook el año pasado. Esta frase que le preguntan, oye, en India la gente me pregunta a mí sobre China y en China me preguntan sobre India, que cuál de las dos va a ser la potencia más importante en el siglo XXI, y dijo, ahora ya sé la respuesta, es México. Y esto lo escribió después de darse una vuelta por México el año pasado, donde estuvo en México, en Guadalajara y en Monterrey. Obviamente causó muchísima controversia, porque este cuate es muy famoso y muy conocido y muy respetado, y cuando le preguntaron, oye, pero ¿por qué dices eso? O sea, ¿de dónde viene eso? Y él respondió, ahora que me fui una vuelta a México, pude ver que se está gestando un movimiento de emprendedurismo que está siendo apoyado sobre todo por la iniciativa privada. El gobierno está participando, pero la iniciativa privada está metiéndose mucho, y ese es el futuro para las economías del mundo, porque los países que no fomenten el emprendedurismo y cuiden a las pymes están destinados a fracasar económicamente, porque ya no hay generación masiva de empleos, todo esto que les comenté. Y entonces él dijo esto, ¿no? Y eso está pasándose en México. Él dijo, yo no había visto nada de esto en muchos lugares, salvo en países como en Estados Unidos hace 80 años. Algo está pasando en México, y esta es la prueba de que algo está pasando en México, que yo estoy aquí hablando de esto en un evento que está organizando una institución privada como Banregio, que tiene que ver con emprendedurismo y pymes, ¿no? Entonces algo está pasando en México en ese sentido positivo, y entre más cuidemos, ayudemos a que las pymes y los emprendedores surjan, pues mejor nos va a ir a todos. Bueno, esto es una pregunta para los que ya tienen su negocio, pero de cualquier forma me gustaría hacerla. Levanta la mano, ¿quiénes son los que dicen que ya tienen su negocio? ¿Ya operando? ¿Ok? A ver si nos pueden decir por qué pusieron su negocio.
Yo empecé mi negocio hace un año. Hace un año lo estaba ideando. Lo realicé primeramente para independizarme. O sea, liberarte de tu tiempo, del tiempo. Ajá. Muy bien. Tiempo, o sea, que no dependas de una empresa, un jefe que te diga qué hacer, cuándo hacerlo. Ese es tu primer. Ok. ¿Quién más tiene su empresa? Que levante la mano aquí. Bueno, si nos pueden decir por qué pusiste tu empresa. ¿Por qué pusiste tu empresa? Okay, yo estoy en el ramo textil y la verdad es porque me apasiona la confección y siempre el hecho de ver un producto en la calle es importante. Trabajé mucho tiempo y empecé a arrancar lo mío porque me apasiona y porque me gusta tener algo donde yo ponga la mano. Hacerlo a tu manera, ¿no? Hacerlo a tu manera. ¿Quién más por aquí que dice que tiene su empresa? ¿Por qué pusiste tu empresa? ¿Qué tal? Soy Jesús Cepeda y principalmente creo que es una combinación de pasiones con oportunidad de mercado, ¿no? O sea, encontrar un lugar en donde te dediques a lo que te gusta, pero que también te retribuya, ¿no? Ok. Cuando hacemos esta pregunta la venimos haciendo de más, INNIT la viene haciendo desde hace más de 40 años y no importa dónde la hagamos, en cualquier parte del mundo, las respuestas que nos dan siempre se agrupan en lo mismo. Siempre. Van a tener más tiempo, para tener más dinero, para tener más vida, para realizarse y trascender. Siempre, son las mismas respuestas. Todo el mundo pone una empresa por lo menos por estas tres razones, ¿no? La realidad es que eso, como vienen las estadísticas, rara vez sucede. Cuando luego platicas con los dueños de las pymes, dices, oye, ¿tienes más tiempo? Híjoles, a veces no tengo, me pasan 2 años y no he salido de vacaciones, tengo que trabajar sábados y domingos. Oye, ¿sí qué tal el dinero? Pues bueno, nosotros decimos que el dueño de la pyme es el empleado peor pagado, porque a veces cuando hay que pagar la nómina es el último que se puede pagar, y más vida pues a veces no necesariamente sucede. Entonces, si bien todo el mundo pone su empresa con este ideal, muy pocos lo logran. Vamos a ver por qué. Muy bien. Hay 5 principales razones de fondo. Estas son las causas raíces, porque normalmente cuando nosotros hablamos con las pymes en todo el mundo, ¿qué te está pasando? ¿Qué problema tienes? Siempre nos hablan de síntomas, no de enfermedades. No tengo buenas ventas, el personal no me hace caso, no hay personal que esté comprometido, es un rollo con las personas, no sé lo que les digo, financieramente no tengo idea qué está pasando con las finanzas de mi empresa, no sé cómo manejar el dinero, en la parte de las ventas voy mal. O sea, nos dan síntomas, pero solo son síntomas de la enfermedad. Ahorita lo que yo les voy a hablar es de la enfermedad, las enfermedades, las de fondo, ¿va? Bueno, uno es el mito del emprendedor. De ahí surge el nombre de IMIT, de ahí surgió el libro. Y lo que nos dice el mito del emprendedor es que la mayoría de los emprendedores y dueños de pymes en el mundo ponen una empresa conociendo algo o mucho del servicio o el producto que van a empezar a vender o desarrollar, y que creen que por saber la parte técnica ya automáticamente van a poder desarrollar un negocio de manera exitosa. Y esa es una falacia, nosotros le llamamos un fatal assumption, es una falacia total. No tiene nada que ver el que tú sepas técnicamente de algo, de textiles, o un técnico que trabajó muchos años en una empresa empresas grandes en el área de sistemas, sabe mucho de sistemas, y como yo sé de sistemas, puedo poner una empresa de sistemas y me verá todo dar. Y eso es totalmente incierto, no tiene nada que ver. El saber cómo desarrollar una empresa al tener el conocimiento técnico sobre el producto o el servicio que voy a dar. Y la mayoría de la gente piensa que sí. Dice, como yo sé de esto, como yo sé mucho de esto, como yo voy a poner un negocio relacionado y automáticamente pues me va a ir bien. Yo soy un súper excelente cocinero, pues voy a poner un negocio de pasteles y me tiene que ir bien porque soy un buen cocinero. Y no tiene nada que ver una cosa con otra. El saber del producto o del servicio a las habilidades que se requieren para desarrollar un negocio de manera exitosa, ¿no? Esa es la primera razón, el mito del emprendedor. Esta es la otra que les comentaba. En prácticamente ningún lugar del mundo enseñan a desarrollar una empresa desde cero. ¿Por qué? Porque las universidades fueron creadas
para atender el mercado de la revolución industrial de empresas grandes. De hecho, el modelo de universidad mundial hoy en día en todo el mundo se desarrolló en la época de la revolución industrial. Había tanta demanda de técnicos especializados en muchas áreas que las universidades se desarrollaron enormemente. Porque las empresas grandes decían, es que necesitamos técnicos en mercadotecnia, técnicos en contabilidad, técnicos en derecho, técnicos en comercio internacional, técnicos en mecánica industrial, técnicos en ingeniería eléctrica. Necesitamos técnicos para que vengan a trabajar a nuestra empresa. Por eso había esa cantidad de ofertas de trabajo por cada graduado. Y las universidades se crearon para eso, no para enseñar a gente a desarrollar empresas desde cero, para que la gente saliera a trabajar a una empresa grande y ahí le iban a enseñar cómo se hacen las cosas. Los procesos y los sistemas ya estaban creados. Entonces la gente, por eso necesitaban tanta gente especializada. Oye, alguien de mercadotecnia para que venga, aquí le vamos a enseñar cómo hacemos la mercadotecnia en esta empresa, que nosotros ya venimos haciendo las días a décadas y necesitamos nada más que tenga el conocimiento general para que lo podamos encaminar y a lo largo de los años empiece a operar este sistema de mercadotecnia que nosotros ya desarrollamos hace 10, 20 años. Para eso se crearon las universidades, no me enseñan a desarrollar empresas desde cero, nunca fueron creadas para eso. Hoy en día están tratando medio de darle la vuelta, pero la verdad es que nunca lo han hecho y no te enseñan eso. La tercera razón es que no hay enfoque, que las pymes y los emprendedores se la pasan todo el tiempo operando y operando. No tienen, y no saben, porque nunca nadie les enseñó a cómo empezar a desarrollar la parte estratégica de la empresa. Como hay tantas cosas que se tienen que hacer en una pyme cuando se empieza y es el dueño o el emprendedor con algunas otras personas a veces, tienen que hacer un poco de todo. Pero el problema es que se ciclan en esa operación y se la pasan toda la vida. Nosotros hablamos con pymes que tienen 20, 30 años resolviendo problemas todos los días y el negocio nunca se desarrolla. Porque nunca se sentaron, les enseñaron a desarrollar el negocio de manera estratégica. Sí, hay que operarlo y obviamente tiene que jalar el negocio, pero ¿qué estás haciendo para desarrollarlo en el mediano y largo plazo? Llevas 10 años, 20 años y sigues en el mismo lugar. Entonces, este es otro de los grandes problemas. Se meten tanto en la operación que se ciegan, ¿no? Y solo operan y resuelven problemas. Y esto también tiene que ver con que en la formación que traemos la mayoría de nosotros, todos, en la educación formal, es técnica. Nos enseñan a resolver problemas. No nos enseñan a pensar estratégicamente. Nosotros decimos en muchas de nuestras pláticas, a ver, ¿quién se acuerda de la clase de administración del tiempo que tomó en secundaria o prepa? La gente dice, no, pues ¿cuál clase? No, pues nunca nos enseñaron eso. Es una habilidad básica de un emprendedor, cómo administrar su tiempo. ¿Y quién se acuerda de su clase de establecimiento de objetivos personales y seguimiento de objetivos personales? No, pues nadie, pues no dan ese tipo de instrucción. Técnicamente desde la primaria, secundaria, prepa, universidad, nos entrenan, nos adiestran a resolver problemas técnicos. Entonces, cuando empieza una empresa, el emprendedor, que es un técnico por añadidura, empieza a resolver solo problemas y la parte estratégica la deja fuera porque nunca le enseñaron. Esta es la cuarta razón, es la mayoría de las pymes no se desarrolla para que la empresa no funcione sin que estén los dueños involucrados o el emprendedor. Y para eso la única forma de hacerlo es estableciendo procesos y sistemas. Y eso nunca lo hacen, eso es estratégico. Entonces, ¿qué pasa? La empresa depende del dueño. Entonces de repente se quieren ir de vacaciones, pues no pueden porque todo depende de él. Y de repente la empresa llega un momento que ya no puede crecer porque todo depende de él. Él tiene que tomar otras decisiones, no hay nadie que lo haga porque nunca el dueño se paró y dijo por un momento, oye, voy a empezar a documentar procesos y sistemas para que alguien más venga a hacer esta chamba sin que yo esté aquí. Y yo defino exactamente cómo quiero que se haga. Esto no lo hacen en las pymes, se quedan estancadas. Muchos de ustedes obviamente conocerán McDonald's o Starbucks, pero voy a ir con el caso de McDonald's. Si tú hace 50 años, 60 años le hubieras dicho a alguien, oye, ¿cómo ves que alguien va a poner un restaurante de hamburguesas operado por adolescentes? ¿Cómo crees que le vaya a ir? Cualquiera hubiera dicho, hombre, fatal, hamburguesas es el producto más vendido en todos Estados Unidos, o sea, no hay más competencia que ahí. Adolescentes,
Si apenas pueden aguantarse ellos mismos, ¿cómo van a operar una empresa? Lo que hizo Ray Kroc, el fundador, el que desarrolló McDonald's, es que cuando compró la franquicia a los hermanos McDonald's en San Mateo, California, puso su primer restaurante en Chicago ya de él, puso su oficina a 2 cuadras del restaurante y durante 2 años no hizo solo más que documentar procesos y sistemas. Ray Kroc nunca frió una hamburguesa, nunca preparó una malteada, nunca frió unas papas, nunca lo hizo. Se dedicó 2 años a documentar cómo se deberían freír las papas, cómo se debería preparar la hamburguesa, cómo se debería hacer el inventario, cómo se debería abrir en la tienda, cómo se debería saludar al cliente, cómo se debería limpiar las mesas, cómo se debería limpiar el estacionamiento, cómo se debería limpiar el baño, cómo se deberían llevar las cuentas del cierre de cada día. Todo lo documentó durante 2 años. Y de ahí empezó el desarrollo. Porque tuvo muy claro que tenía que crear un producto ya de mano que no dependiera de él, sino que cada vez que alguien viniera a la empresa, que hay rotación en todas las empresas del mundo, incluyendo las pymes sobre todo, cuando entre alguien pueda realizar la misma tarea y dar el mismo resultado una y otra vez. Y eso, la única forma de hacerlo es con procesos y sistemas, no hay otra. Y es algo que la mayoría de las pymes nunca hace. Entonces la dependencia siempre es del dueño o de personas clave. Nosotros lo vimos todo el tiempo. Y de repente tienen a alguien que ya le agarró la onda durante mucho tiempo y se va y chin, ya se fue y ahora ya toda esa área es un relajo porque pues ya no está la persona y porque nunca se establecieron procesos. Para que esta idea es clave. Se tiene que desarrollar una empresa para que no dependa de las personas, para que dependa de los sistemas y procesos. No quiere decir que las personas son importantes, por supuesto que son importantes, son las que operan los sistemas y procesos, pero las personas van a ir y van a venir en todas las empresas del mundo, siempre. Siempre va a haber rotación, casi nadie se queda eternamente en una empresa al menos. Entonces, procesos y sistemas es la clave para poder desarrollar una empresa que no dependa del dueño y que además sea escalable, que pueda repetirla y que se haga igual las veces, todo el tiempo, independientemente del tipo de empresa, porque nosotros cuando platicamos esto con los pymes nos dicen, sí, no, es que mi empresa es distinta. No lo es. Es que yo no hago hamburguesas, yo hago páginas de internet. Es exactamente lo mismo, no importa lo que hagas, todas las empresas en el mundo se pueden sistematizar y se pueden estandarizar para que puedan ser escalables, para que no dependan del dueño y para que eventualmente puedan tener más tiempo, más dinero y más vida, ¿no? Que es lo que normalmente no quieren por este tipo de razones. La mayoría de las pymes o de las pymes no desarrollan un enfoque en un nicho de mercado. El peor error de una empresa que puede cometer es tratar de venderle de todo a todos. Y sucede bien común con las pymes. Bien común. Es bien común cuando le preguntamos nosotros al cliente, ¿quién es tu cliente? El que me compre. No, hombre, estás frito, compadre. Así nunca vas a desarrollarte. No ha habido empresa prácticamente en la historia que haya sido exitosa sin enfocarse. No ha habido. Ni chica ni grande. Si quieres tratar de hacer todo a todos, no la vas a hacer. Los primeros 2 años quizás que apenas estás empezando a probar y verificar tu oferta de tu producto, tu servicio, ahí sí puedes empezar como a probar, oye, pues lo voy a vender a este tipo de cliente y este tipo de servicio, pero después de 2 años ya debes empezarte a enfocar en qué es lo que vas a hacer y en qué te vas a enfocar. Nadie es bueno haciendo de todo para todos, nadie. Procter & Gamble empezó hace 80 años haciendo 2 cosas, jabones de tocador y velas. Y en ese entonces dijeron, es demasiado, estamos demasiado distraídos. ¿Qué hacemos? Tenemos que elegir una. Dijeron, nos vamos con jabón de tocador. Hicieron durante 20 años jabón de tocador y nada más. Se envolvieron los número 1 produciendo jabón de tocador, mercadeando jabón de tocador, comercializando jabón de tocador, y ya que se volvieron los meros jabón de tocador, dijeron, ahora sí vamos por el siguiente paso, vamos a diversificarnos. ¿Y ustedes creen que dijeron, bueno, pues vamos a hacer refrescos, porque está muy buen el negocio, está todo el mundo vendiendo refrescos? O, oye, pues vamos a hacer computadoras, están vendiendo un chorro, vamos a meternos en el negocio. ¿No? ¿Qué dijo? Vamos a hacer pasta de dientes. Está al ladito de donde está nuestro consumidor, pues allí nada más tiene que voltear este mismo canal, ese mismo consumidor, la variación es poquita, vamos primero por ahí. Y la mayoría de las pymes hacen lo contrario. La trampa, la distracción.
A Steve Jobs le preguntaron en su última entrevista estando vivo si pudiera definir un factor por el cual haya tenido éxito, uno solo. Él dijo: a mi capacidad de decir no a muchas oportunidades que se me presentaron. Y si ustedes ven la historia de Steve Jobs, incluso la película, ¿qué es lo que hace Steve Jobs cuando regresa después de que está a punto de quebrar Apple? ¿Qué es lo que hace? No sé si se acuerdan. Lo primero que hace, en la película lo mencionó. ¿Alguien se acuerda? Dice, hoy en día hacemos 200 productos, nos vamos a quedar con 10. Los otros 190 a la fregada. Enfoque. El CEO, supuestamente el considerado el CEO del siglo en el mundo, es Jack Welch de General Electric. Cuando toma las riendas Jack Welch de General Electric, lo primero que hace es eso. Señores, o somos el número 1 o el número 2 en el mercado en que participamos, o nos salimos, no tenemos que estar haciendo nada en esas cosas. Y vendió una cantidad de empresas que hacía General Electric brutal. Empezó a vender, dijo: nosotros no somos buenos haciendo mini split. ¿Desde cuándo? Nosotros eso nunca lo hemos hecho bien. LG es bueno haciendo mini split, vamos a vendérselos, van a estar todos felices. Se enfocó. Enfoque. Incluso las empresas grandotas, cuando tratan de desenfocarse, les va mal. No sé si ustedes sepan, pero hace algunos años Walmart trató de competir con Netflix en Estados Unidos. Walmart con Netflix. Le invirtió más de $1 billón al proyecto y lo terminaron cerrando. ¿Qué tenía que hacer Walmart? No es lo suyo, nunca ha hecho eso. Y aquí yo digo un ejemplo porque es la prueba de que esto se repite una y una. Por eso les digo que les estoy ahorrando mucha información, porque estos son facts que se ven repetitivos en la historia y lo vemos todos los días. Aquí en Monterrey hay un Walmart en Gómez Morín, no sé si lo ubican. ¿Sí? Es un Walmart diferente, es el único Walmart, creo, en la República que es premium. ¿Ah? Vayan hoy a ese Walmart un día entre semana y un día en fin de semana y chequen cuánta gente hay dentro de ese Walmart. Y va a estar normalmente semi vacío. H-E-B está a 2 cuadras. A 2 cuadras, te puedes ir caminando. Y vayan a ver cómo está H-E-B entre semana y en fin de semana. No cabe una hormiga más. ¿Por qué? Porque H-E-B toda su vida se ha enfocado, tiene años en el mercado premium. Walmart no. Walmart es precios bajos todos los días. Toda la estructura, todo el sistema financiero, operativo, personal se fue desarrollando para enfocarse en ser precios bajos todos los días. No la van a hacer, nunca va a competir Walmart contra H-E-B. Walmart contra H-E-B en ese mercado, muy difícil. Necesitas años para hacerlo. Lo ves todo el tiempo en las empresas, es bien común. Le pasó a Apple, a Dell cuando empezó a tratar de hacer cosas como Apple. No, hombre, fue de la fregada. Su vocación nunca fue hacer computadoras bonitas. Dell nació haciendo computadoras buenas y baratas. Eran unas cajas de zapatos los computadores del principio, pero buenas y baratas. Entonces, aplica para todo el enfoque. Nadie es bueno haciendo todo. Y tiene que ver con una naturaleza, así es la naturaleza. ¿Cuándo han visto ustedes que una persona gane un año el Roland Garros, la Eurocopa y el Super Bowl? Nunca. ¿Por qué? Porque es muy difícil ser bueno en algo si no te enfocas. Así pasa, incluso en el tema atlético. Es rarísimo encontrar que alguien que sea el campeón de los 100 metros sea también de los 200 metros planos. Y todos podemos decir, pero pues imagínate el cuate entrenando, pues son 100 metros más, ¿qué me cuesta? Pues ya corro 100 metros, ¿qué me van a costar cortar 100 metros más? ¿Por qué no puedo? Porque necesitas otro tipo de entrenamiento. Si quieres ser el mejor, no vas a poder hacer las dos. Tienes que enfocarte. Entonces, eso es para que los que tengan su empresa ahorita, para los que vean el futuro, no se distraigan con las oportunidades, porque las pymes todo el tiempo, y se entienden porque tienen el premio del flujo. Oye, tengo que pagar la nómina. Pero es bien común que la empresa de sistemas, que se dedicó al principio a instalar redes, vaya con un cliente, le instale las redes y el cliente le diga, oye, de casualidad no vendes computadoras, que necesito 20 equipos. Y cañón, no, pues no vendo, pero pues
si me estás diciendo, pues te las vendo. Entonces, pues, ¿qué difícil puede ser? Pues le hablo a un compadre que tengo que distribuye computadoras, se las compro y se las vendo. Y luego el mismo cliente le dice, oye, de casualidad no da soporte técnico, pues no lo doy, pero pues le puedo dar a uno de mis chavos que es técnico, pues le digo que te dé soporte. Y entonces ya se distrajo completamente. Vayan encontrando lo que es para lo que son buenos y enfóquense. Y va a requerir mucho tiempo, muchos años, para volverte bueno en algo. Y entonces te vuelves especialista y no generalista. Esa es una de las claves para desarrollar una empresa exitosa. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, esto está consciente del mito del emprendedor, entender que no porque sepas de un producto o un servicio, inmediatamente no tiene nada que ver con desarrollar un negocio relacionado. Se requieren otras habilidades, nomás para estar consciente. Si ya estás consciente de eso, estás 99% mejor que el resto que nunca se da cuenta. Aprender todo el tiempo y buscar ayuda, libros, esto es bien importante, ¿no? Lo que normalmente recomiendan en todos los libros que leas hoy en día es invierte algo en tu educación. Busca educación que te vaya a servir. Si no sé cómo desarrollar una empresa desde cero, ¿dónde me pueden enseñar esto? Libro, lo que sea, ¿no? Esta frase me gusta muchísimo, ¿no? Si piensas que la educación es cara, trata la ignorancia, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la educación adecuada. Vuelvo a lo mismo. Porque si ustedes van, la mayoría de la oferta que hay afuera sobre educación de negocios viene en las universidades, así está hecho el modelo, las mejores prácticas de negocio. Y eso normalmente no te va a servir mucho para tu pyme. Enfocarse, lo que hablamos de nosotros, enfócate en un nicho, en algo, un tipo de cliente, un tipo de producto y esté bueno en eso. Starbucks tardó 20 años en tener 100 sucursales, no sé si sepan de este dato, pero 20 años en tener 100 sucursales. Es un chorro de tiempo, ¿eh? Para los que luego están pensando en tener un negocio que en 5 años ya sea abismal, sucede muy rara vez. 20 años afinando el modelito, afinándolo, definiendo los procesos, los sistemas, esto jala, esto no jala. Y estás hablando de una cafetería, no estamos hablando de una empresa que hace cohetes para ir a la luna, o sea, la verdad es que tampoco es algo muy sofisticado lo que hace Starbucks. 20 años 100 sucursales, del año 20 al año 21 500, el año 25 5,000 sucursales. O sea, si ustedes podían ver la curva, ¡pum!, exponencial. Pero tardó 20 años en hacerse muy bueno en algo. Muy bueno en algo, ¿no? Nicho. Desarrollar la empresa de acuerdo a esto que nosotros llamamos el prototipo de franquicia, es que no dependa de ti. Que yo pueda salirme de mi empresa y pueda funcionar sin que yo esté absolutamente nada involucrado. Y eso lleva tiempo. No es de la noche a la mañana. Pero si empiezan lo antes posible, desde que empiezan su empresa, en menos tiempo de lo que creen ya van a tener una empresa que depende cada vez menos de ustedes, con procesos y sistemas. Un negocio llave en mano, que además si eventualmente lo quieren vender, va a valer por lo menos 5 veces más que si no tuviera proceso y sistema. Así se los digo, de facto. He visto muchas empresas personalmente donde los han tenido que comprar y el precio que les ofrecen es bajo, empresas grandes, medianas ya. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a hacer el due diligence que le llaman, no pudieron que no había ningún proceso de sistemas, el dueño tenía que estar ahí y la compra estaba amarrada que el dueño estuviera mínimo 10 años. Pues obviamente los que llegaron a comprar dijeron, no, hombre, si tú no estás, esto se cae. Es un relajo. Entonces, procesos y sistemas, ¿no? Que no dependen de ustedes. Perdón, ahí me fue. Entonces, y bueno, estos son algunos libros de los cientos, miles que saqué allá afuera. Yo les puedo decir, cuando me dicen, ¿qué libro me puede recomendar? Estos son los mejores libros que he podido encontrar. Hay muchos muy buenos, pero si tuviera que dar una lista de máximo 5 sería esta. Y el orden de lectura sería ese. Este es más para los que van a querer empezar su negocio. Este de todo el Prepreneur. Pero pueden leerlos todos en sus diferentes etapas de desarrollo de pymes. Todos les van a servir y cada vez que los lean van a encontrar cosas nuevas dependiendo en cada etapa en que se encuentren de su proyecto, ¿no? Muy bien, pues bueno, pues gracias a todos los que están aquí, los que sostienen la economía y por ser emprendedores. Y bueno, ahí está, pues si quieren ahí seguirnos en Facebook y Twitter, y ahí está nuestra página de internet por si quieren ahí tener información.
Muchas gracias.